Una pregunta, tal vez empezando con Eduardo, porque hemos hablado de ese tema durante toda la conferencia, pero tal vez hablando del contexto aquí en Honduras, ¿verdad? Y la perspectiva del gobierno y también de la experiencia de la doctora. Dice, ¿qué son algunas cosas funcionando ya hoy día en el país y otras cosas muy puntuales para el contexto de Honduras en el sentido de la rehabilitación de las familias biológicas o las familias naturales? Y es decir, ideas en crear programas que amplían la forma de impactar positivamente las familias biológicas y no solamente pensando en los niños. Sí. Bueno, en el protocolo el trabajo con familias biológicas es muy importante. De hecho, todo el tema de reinserción y todo el tema de retorno amigable y asistido de los niños es muy importante. Creo que el día de ayer en esta conferencia estuvieron la compañera Norbia Herrera en su condición de jefa del programa y Karina Moradel, porque ahorita estamos piloteando una metodología dirigida a familias con registro de vulneración de derechos. El Estado ya tiene varias metodologías preventivas, prevención primaria, para enseñarles a los padres a ser más amorosos, a escuchar a sus hijos. Pero esta metodología que está siendo consultada con fondos del PNUD tiene más el objetivo de llegar a la familia ya con registro de vulneración, sea que su niño esté en un centro de protección o en una familia, para evitar que el niño retorne abruptamente a una familia con los mismos vicios. Ya tenemos un cuadernillo dirigido a padres de familia, el cuadernillo dirigido a adolescentes y el cuadernillo dirigido a niños. Empezamos con el pilotaje en la nueva capital en este mes y lo que podamos rescatar de ahí vamos a empezar a compartirlo con todas las organizaciones. Tiene un manual del facilitador, tiene esos 3 cuadernillos que les comparto y la idea es precisamente empezar a hacer un proceso de trabajo con la familia biológica, pero con registro de vulneración. Es prevención secundaria, el daño ya está. Estamos llegando tarde, estamos llegando después, pero sí podemos devolver al niño a su comunidad en condiciones más amigables. ¿Y la otra cuál era? No, esa. No sé si quiere agregar, or if you want to add something. Okay, I will just make a comparison between what I've seen and heard that is happening in this country and other countries that have been successful in undertaking this reform in a systematic fashion. And one thing there are 4 areas where one needs to focus to almost like a checklist to know if you're systematically dealing with a reform process. One is there political will? And what I would say that in this country there is political will for change. The national framework, the policies in place, the publications of the guidelines, the support for alternative families is already there. What is maybe missing will be an assessment, a national-wide assessment or survey of not only institutions but all the services that are available. That is a fundamental starting point in helping to produce something that is more systematic and help organizations to deliver a change. The other area that is really important is around know-how. And I think there is a lot of know-how of change and foster care and prevention, even in this room. But my question is it documented? Is it shareable? So this is maybe an area that you need to think through and create that kind of baseline assessment of what has been done. The third one is around capacity building. And that is inclusive of NGOs and governments. And I think it will be very useful for you guys to think about a systematic approach to building the capacity of faith-based communities and NGOs and government workers together, because then it's a common language that you're developing. And last but not least, for you to be able to achieve a systematic change of how children are being cared for, you need to make sure that you have the funding available. And the most critical piece is additional funding for transition that will enable the implementation of these policies that are already there. So Honduras is in a really good place to become a model country for the region. Gracias, thank you.
Otra pregunta para la doctora, another question for you. La pregunta está en inglés, lo voy a leer en inglés para que la doctora entienda y después en español van a escuchar la traducción. You said yesterday in your workshop that when abuse happens in a family, removing the abuser, not the child, is better to prevent more trauma to the child. But as NGOs, we aren't typically in charge of that decision. How can we help as agencies be aware of that different mentality? And how can we work with the government? That's the key. I think it's a really good question. And I think yesterday the presentation also highlighted a couple of ways in which the government is putting in place systems to help streamline how abuse or violence in family or violence against children is being addressed. Now, they won't work because they are on paper, and together we need to kind of create the opportunities in which both the NGOs and the government kind of think through, okay, so how do we put in practice the availability of the 911? How do we put in practice the fact that we have a policy which will enable us to actually take away the parent who's abusing the child and will keep the family together? It is all about collaboration. It's all about working together and knowing those policies. Sí, me gustaría. Sí, bueno, aportando a la pregunta, efectivamente la responsabilidad legal, digamos, de perseguir al agresor y al abusador reposa sobre el Estado. No es una decisión que directamente la toma la Organización de Sociedad Civil, pero perfectamente, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, se ha establecido un espacio abierto de coordinación. Ustedes pueden hacer una valoración técnica de que no hay condiciones para el retorno a casa, que la reintegración no será posible mientras el agresor esté ahí, y serán escuchados. Uno, porque la norma hondureña dice que esos informes realmente son vinculantes, y en segundo lugar, porque partan de la premisa que los que estamos tomando estas decisiones nos importan los niños y no queremos exponerlos a un agresor en casa, ¿verdad? Por otro lado, en materia de las redes que se están formando, efectivamente, no solo el 911 como una herramienta que trabaja muy de cerca con el MP y con DINAF, que tiene formatos para identificar que el agresor está ahí y cómo proteger al niño, sino que también lo estamos haciendo a través de las comunidades, mesas de protección, donde todos los actores están presentes, en las escuelas, con rutas de denuncia. Recién UNICEF está abriendo una línea especializada en niñez para que el niño no solo ponga denuncia, sino que le den toda la contención de lo que está viviendo. Vamos de a poco, no les digo que está todo hecho, pero sí tenemos realmente un movimiento que debe de sumarse todo el que pueda y entender que si ustedes como ONG tienen la responsabilidad de un niño y ustedes están seguros que hay un agresor, basta sentarse frente a un ordenador, un correo electrónico, un WhatsApp y decir no hay condiciones para el retorno a casa y serán escuchados. Gracias. Y voy a agregar algo que es un documento, que es una herramienta que a veces la gente no sabe que existe y es algo muy beneficioso para nosotros que trabajamos en la cuestión de la niñez, ¿verdad? Y niñez en vulneración, que es el manual del subsistema de protección, que fue un producto de una consultoría que una organización y un consultor hizo con DINAF y con el Estado, de definir las diferentes actores principales, tanto en el sector privado que en el sector público, y también explicar qué correspondía a esas personas. Entonces es como un mapeo, es algo que nos ayuda mientras que estamos navegando ese sistema de protección y existe. Entonces, si no tiene copia de eso, comunicarse con Jorge o con Tara o con mi persona y podemos mandarlo por correo. Es un documento público que ha salido de una consultoría. No sé si usted quiere agregar algo acerca de eso. Okay. Otra pregunta que es para Eduardo. Dice, si nosotros somos una nueva organización y queremos empezar familias de protección temporal, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Bueno, el mismo manual, y creo que se va a facilitar aquí, ya tiene cuáles son los requisitos de una organización. El manual nos define, pide 2 años de experiencia en protección de la niñez como un requisito, ¿verdad? Esa protección no le establece que sea exclusivamente aplicando la medida de familia de protección temporal,
pero sí pedimos 2 años de experiencia, se pide, si mal no recuerdo, que tengan una planificación estratégica, porque con los niños no es posible estar improvisando sobre la marcha, es necesario tener una pequeña estructura. No son requisitos gravosos, no son requisitos grandes, ¿verdad? Lo primero es verificar que tenemos esos requisitos que ahí están en el manual y que creo que en las mesas de trabajo va a aparecer, va a ser uno de los temas de las mesas de trabajo. Y por otro lado, iniciar a través de un convenio de cooperación con DINAF, porque la medida de protección siempre se la reserva el Estado, o sea, aplicar la medida, porque recuerden que de alguna manera separan al niño de su familia biológica y eso en cualquier parte del mundo es una instancia realmente muy importante. De hecho, en la mayor parte del mundo todavía lo hace el juez. Nosotros es que queriendo dinamizar este proceso se hace en la instancia administrativa, pero esa figura de la patria potestad es muy poderosa en el mundo, es una figura muy antigua. Entonces, esa separación del niño o niña de la familia biológica y que esté custodiada en la familia de protección temporal deberá hacerse a través de una instancia pública administrativa. Entonces, cuando estamos conscientes de la responsabilidad que esto representa, cuando estamos conscientes que tenemos los pocos requisitos que se piden de la organización, podemos entonces iniciar un convenio de cooperación con DINAF, tener un acercamiento y decir estoy interesado en tener familias de protección. Luego lo que sigue es muy técnico, ¿verdad? Los formatos, cómo evaluamos, el reclutamiento de la familia, los procesos formativos de la familia, pero en general son esos 3 escenarios. Gracias. Y una pregunta que entró ahorita que tiene que ver con eso, que dice que, antes que le leo la pregunta, si tiene más preguntas así de detalle del protocolo de familias de protección temporal y cómo funciona, qué son los requisitos tanto para las organizaciones que para las familias, cómo funciona el protocolo que Eduardo estaba explicando, exactamente ese es el punto de uno de los talleres después del almuerzo. Vamos a ir al fondo del protocolo, de explicar exactamente qué dice y tener una conversación. Pero la pregunta dice, ¿qué tipo de experiencia de 2 años trabajando con niños refiere? Sí, bueno, lo acabo de decir, no necesariamente tiene que ser en familias de protección, si la norma se acaba de construir, el consenso se acaba de construir, ¿verdad? Pero sí necesitamos que sean organizaciones, que su personalidad jurídica refiera a protección de la niñez. Miren, con el respeto, nos hemos encontrado con personerías jurídicas que son de centros de eventos, de comidas, de restaurantes, y con eso están operando como instituciones de protección a la infancia, ¿verdad? Puede ser el trabajo comunitario de protección a la infancia, puede ser en protección residencial, puede ser en formación, ¿verdad? Con las instituciones de incidencia tenemos un poco más de reserva porque realmente casi nunca han tenido al niño en primera persona, casi siempre han hecho incidencia, derecho estratégico, y esa es otra manera de institución. Será aquellas instituciones que tienen experiencia en campo con niños, ¿verdad? Son esos 2 años de experiencia, no se está pidiendo que hayan aplicado la medida necesariamente. Gracias. Una pregunta para la doctora. Voy a leerlo en inglés porque está en inglés también. Entonces, pongan atención a la traducción. It says, Dr. Pope, how do you feel, or do you feel there is any room for family-style residential care in the continuum of child care? For example, a couple caring for a group of children in a residential setting. It's a very good question, and I'm so happy it was actually asked. I think we need all the types of care to be able to build a system that will be able to respond with suitable services for every single child. There is a need for foster care, there is need for specialist foster care, and yes, there is a need for other services, and some of them are residential services. But one thing that I want to emphasize about these kind of residential services is that do you remember from yesterday those 5 mitigating factors that I mentioned? So those residential services need to be integrated in community. We need to make sure that young children, I would recommend under the age of 6, are not placed in that kind of residential care facility. And then the residential care facilities are made to be as family-like as possible, right? Integrated in community. And maybe having 2 parents
that care for a smaller group of children, size matters. Because when you want to provide a personalized type approach to children or young people, it's really important to have a smaller number of residents that then you can apply the right kind of support. So yes, the answer is yes, but also I would like to encourage you to rethink the frame of small group homes as services that are family-like, fully integrated in community, and really develop to serve the specific needs and circumstances of children. So if you develop small group homes, you need to be able to provide a specialist service for those children who need that specialist service and not the other way around. In addition to making these small group homes a step towards family living, okay? It's really a fine line between having good small family homes and running mini institutions. And I come from a place of knowledge because I managed many small group homes in my first job, and I worked for the government as a director of that service. And I know how fine is that line that defines a small group home as a place that is family-like, or is just a small institution that looks much nicer, but it has the same characteristics as a bigger one. I hope it helps. Gracias. ¿Quiere agregar algo? Sí, bueno, efectivamente, cada una de las palabras de la doctora nosotros nos la comemos, ¿verdad? Como decimos aquí en Honduras, es como muy dulce escuchar que esa posición que nosotros hemos venido sosteniendo en estos 4 años, y con mucho dolor, ¿verdad? Porque ha habido quien nos detracta en ese posicionamiento, tiene su eco también en otros lugares, ¿verdad? Esas fronteras, y me encanta cuando la doctora dice un niño a la vez, ¿verdad? Un caso a la vez, porque esas fronteras entre un niño y otro, esas fronteras entre una modalidad y otra, a veces no están tan claras y no podemos tomar una posición de blanco y negro. Entonces, a nosotros nos parece fantástico si nuestro principio rector sea precisamente uno a uno, historia a historia, niño a niño, y centro viendo la fortaleza de cada una de las institucionalidades. A veces la gente nos hace el reclamo y nos dice, por la misma cantidad de niños nos dice, no, esta es una familia, o por la misma cantidad de niños que sean 10 o 12 nos dice, este es un centro de protección pequeño. Entonces, las fronteras a veces es difícil, lo importante es concentrarnos en las necesidades de los niños residentes en cualquiera de las modalidades, y lo importante es tomar decisión uno a uno con estos principios rectores. Por otro lado, usted me leía una pregunta en relación a... Ok, el Estado como garante de los derechos fundamentales de los NNA se va a enmarcar, como pregunta, ¿verdad? Se va a enmarcar en la rectoría de todas las organizaciones que trabajan con NNA en todos sus procedimientos o conjunto, o facilitará también recursos humanos económicos para lograr que el trabajo se haga adecuada y eficientemente. Pues bueno, quiero empezar con una frase, aquí lo puedo decir, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Cada una de las dimensiones es diferente. La parte de la rectoría es una dimensión, pero la parte del acompañamiento técnico y el acompañamiento y elevar las capacidades de atención es otra dimensión. La primera, la rectoría, es de cara a la institucionalidad. La segunda, de elevar y acompañar técnicamente, es de cara a nuestro cliente interno, que son los niños y niñas, ¿verdad? Independientemente, es como en casa. Al niño a usted no le interesa si le pagaron o no le pagaron. El niño tiene hambre. A él no sabe si su jefe es bueno o su jefe es malo. El niño necesita su abrigo, su techo, su cobijo. Muy parecido pasa en las institucionalidades. Decirles que en este momento, nuestra posición no es de promoción, de apertura, de centros de protección, porque no es nuestra posición como Estado, no podemos asumirla así. En este momento, y se los decía, un dato escandaloso, no voy a decir cuántos, pero superan las 1000 personerías jurídicas que aparecen en papel como centros de protección. Y yo les pregunto, ¿las conocen ustedes? ¿Conocen más de 1000? Yo no las conozco, ¿verdad? Tenemos mapeados 179. Creo que ya hay suficiente institucionalidad para no empezar a promover, digamos, la apertura de centros. Sin embargo, algunos de los centros que tienen servicios especializados en este momento gozan de un convenio con DINAF. Son 18 convenios con DINAF
que se hacen bajo un modelo de tercerización de servicios con cupos. Unos cupos son valorados según el modelo de atención en una cantidad, otros cupos otra cantidad, y los cupos más altos valorados son aquellos que atienden a las discapacidades severas, en dos sentidos, en la orfandad completa o con discapacidades realmente inmovilizantes, que son los cupos como más caros por la naturaleza. Las tres cosas deben ser importantes. La rectoría debe existir porque en el mundo siempre hay una autoridad central para los temas relacionados con la niñez. Por otro lado, el acompañamiento técnico es importante. Tal vez la persona que hace las preguntas no lo agradece, pero hay quienes sí lo agradecen porque dicen, bueno, pues entonces, ¿qué hay de nuevo? Y nos obliga a nosotros a leer y actualizarnos. Y por otro lado, el tema del acompañamiento económico se está haciendo a través de convenios. Aquí la pregunta es un poco, ¿cuál es ese plus? ¿Cómo puedo yo gerenciar para obtener un convenio? ¿Cuáles son los requisitos de ese convenio? Pero además mi institución, en relación a otras instituciones, ¿qué producto tiene que me puedo posicionar también, ¿no? De pronto hay instituciones que uno dice, bueno, excelente, vamos. ¿Personalidad jurídica? No. ¿Constancia de junta directiva? No. ¿Un modelo de atención? No. Entonces, para el Estado sin esos requisitos es burocracia, es muy difícil posicionar fondos. Entonces, es un poco revisarnos también a lo interno y decirles, bueno, que siempre pueden consultar las 18 ONGs que tienen convenio con DINAF, que reciben subsidio o que reciben pago de cupos para ver un poco el camino, ¿verdad? Quería agregar algo. Just, I would like to add, I think the efforts that are taking place in this country are not just happening in isolation. I can tell you that for probably 15 years now, there is a movement that is growing towards the deinstitutionalization of systems and the change of focus towards preventing children from being separated from families and the development of alternative care. Eastern European countries have made significant strides. All the governments in the former kind of Eastern European bloc made commitments to stop children under the age of 5 to being placed in residential care. They all have in place the institutionalization strategies, and they are all kind of reducing significantly the number of children in institutions. If 20 years ago we used to have over 1.5 million children in institutions in the region, this was without Russia. At the moment there are 400,000 children left in institutions, and there are countries like Romania, Moldova, Bulgaria that by the 2027 will have no more large institutions, but a system that is combining prevention with family-based care. In Russia only, in the past 10 years, the number of children cared for in institutional care facilities reduced to less than 400,000. I mean, it is quite extraordinary, and they have not been so forward in sharing the results, but there is some very good work that is being done. In Africa, it's a growing momentum, and a lot of faith-based organizations and governments are signing up to the same kind of efforts. A month ago, for example, the government in Kenya decided not to register any more orphanages. And that's a very simple but quite powerful policy to put in place in order to allow yourself and give yourself time to deal with the services that you have in country. Rwanda, the country in which we have been working on deinstitutionalization strategy since 2007, and we've been there since 1999, has now 458 children left out of 3,900. And they will be the first African country to have no more institutions and to have a child protection system. They have less resources available than countries like Honduras or other countries in this region, and they kind of show to the world that this is actually possible. India just introduced foster care legislation, a country that deals with the caste system, with all sorts of barriers that are significant to what we want to achieve, has committed to supporting sponsoring children. It's a sponsorship program that helps children to live in kinship care and continue to receive some support, and foster care. So the efforts are picking momentum. There are countries like Nepal and Cambodia that are showing to their region how the reform can be done. So
these efforts kind of click in a global momentum, and it's another opportunity for the government also to learn from other governments. Not to repeat the mistakes, to shortcut the development, to be able to do things better than others. Sí. ¿Sí? Bueno, los 179 centros que están piloteados, en este momento hay 8.000 niños residentes, ¿verdad? Es un número que si le hacemos contraste con países que son de millones y millones de habitantes, tenemos una cantidad importante de niños residentes en los centros de protección. Afortunadamente hay un movimiento y un nivel de conciencia muy alto en los directivos, en los gerentes de los centros de protección a ir diversificando, digamos, su oferta. Y es suficiente trabajo, y esos 8.000 almas necesitan realmente un acompañamiento técnico, necesitan realmente cómo se hacen las cosas mejor, porque van creciendo, no quedamos congelados en la refri, ¿verdad? Como decían ayer, los niños van creciendo, se van convirtiendo en adultos, y si la oferta técnica no es sustantiva, vamos a tener lo que decía alguien esta mañana, ¿no? Niños y niñas con grandes dificultades para amar, para ser amados, para incrustarse en la oferta pública, en la oferta privada. Yo voy a agregar algo a ese mismo tema porque yo creo que es muy importante. Porque yo hablo con diferentes organizaciones que están enfrentando esa pregunta que hemos estado platicando y hablando y proponiendo todos esos 3 días. Es ¿qué puedo hacer yo con mi institución o con mi iglesia o quien yo represento para trabajar en el sistema de protección de la niñez aquí en Honduras para que podamos mejorar el sistema? Porque las tendencias globales y los factores y influencias internacionales que llegan a Honduras está empujando a Honduras hacia cuidado en familia, prevención y no eliminar completamente, porque como la doctora explicó, hay un lugar en el continuum, en el espectro, para el cuidado residencial. Pero ¿cómo podemos reducir esta dependencia? Porque las estadísticas, como Eduardo mencionó, aquí en Honduras, hay alrededor de 8.000 niños en instituciones residenciales. ¿Y cuánto hay en familias de protección temporal? Menos de 200. Ahora, esos 8.000 niños, no todos pueden ir a una familia. Ya sabemos nosotros, porque estamos aquí, tenemos niños bajo protección en nuestro programa y sabemos que hay perfiles que no van a poder estar ubicados en una familia. Y hay otros casos que esos niños no van a estar, no tienen la oportunidad de ir con su familia biológica. Pero no son 8.000, es un porcentaje más pequeño. Entonces, ¿cómo nosotros? Esa es la pregunta, yo creo, para todos nosotros que estamos acá. ¿Qué es mi responsabilidad basado en mis habilidades, mis competencias, las herramientas que tengo, los recursos que tengo? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Dónde me puedo ubicar en el espectro de cuidado? O sea, desde prevención hasta cuidado residencial. ¿Dónde puedo ir yo? Y lo que quiero yo proponer a ustedes, especialmente a algunos, por ejemplo, en el taller de la regional de Francisco Morazán, alguien puso la pregunta, dijo, estamos investigando, en una fase de investigar, de tal vez poner un hogar de niños, porque en nuestra iglesia, nuestra organización, queremos hacer eso. ¿Qué piensan? Y tuvimos una conversación muy rica ahí, y mi consejo es buscar en el continuum donde hay vacíos y llenarlos. Como yo estoy facilitando esas preguntas, hay muchas preguntas que hemos recibido que no hemos mencionado por diferentes razones, por tiempo y todo, pero ¿quién está haciendo tal cosa? ¿Quién está trabajando con niños con problemas médicos? ¿Qué hacemos con un niño que tiene problemas mentales? ¿Qué hacemos con un niño que tiene un trastorno psicológico? Porque no sabemos qué hacer. Entonces mi pregunta es, ¿quién en este salón, quién de nosotros va a asumir a este vacío que existe en el sistema de protección? Para que hay más oportunidades, hay más modalidades de cuidado aquí en Honduras para que podamos realmente atender la necesidad de cada niño individualmente, porque es bonito hablarlo, pero si nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Y voy a concluir con eso y poner las preguntas a ustedes otra vez, perdón por robar el micrófono,
Pero lo que dijo Eduardo, es necesario la supervisión, monitoreo, las cosas técnicas. Y le voy a decir algo, y lastimosamente esa postura existe en el sector privado, o sea, las ONGs. Muchas veces decimos nosotros, pues esta competencia, esta responsabilidad es del Estado. Y la DINAF en mi región no hace nada. Ese es muy, tal vez es controversial lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo escucho. Entonces mi pregunta es, ¿qué está haciendo ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar el Estado? En vez de solo echar la culpa. Porque es mucho más fácil decir, ustedes no tienen suficientes técnicos para hacer supervisión o para ir al campo y hacer un diagnóstico socioeconómico de la familia biológica para ver si está seguro. Es más fácil decir, pues es culpa de ustedes. Es mucho más difícil, pero mucho más importante para la nación acercar y decir cómo yo, con mis recursos, como ONG, puedo ayudar. Podemos hacer un convenio donde mis técnicos pueden ir a hacer el trabajo, traerlo a su oficina y ustedes lo van a validar. ¿Es posible? No, sí, no. Tenemos que explorar esas cosas. Porque, voy a terminar con eso, tenemos dos opciones. Ya la tendencia, el movimiento viene a Honduras. ¿Por qué? Porque las entidades más grandes, con más influencia internacionalmente, están poniendo presión. Y no solamente eso, pero el mismo Código de la Niñez, los mismos convenios internacionales que Honduras ha firmado y ratificado, dicen que tiene que hacer eso. Es ley. Entonces tenemos dos opciones. Podemos ver dónde viene la tsunami, prepararnos para que podamos tener lugar y atender a los niños, o podemos tratar de correr hasta que nos consume. Entonces, lo que yo quiero dejar es ¿qué estamos haciendo nosotros? Y es poco a poco. Estuvimos hablando con la doctora que diferentes regiones en el mundo donde nuestra organización ha trabajado, donde ella tiene experiencia. Esas son cosas de 10, 20 años. 10 a 20 años, 30 años. Esos son sistemas, pero ahorita, hoy día, estamos sembrando aquí en Honduras. Entonces, podemos ser parte o podemos tratar de correr y escondernos. Y es la decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Una pregunta para Eduardo. Dice, quieren saber si este protocolo de familias de protección temporal es solamente para las ONGs o si DINAF mismo va a reclutar familias, capacitar familias y ubicar niños. Bueno, el protocolo es para todos los que tengan interés del trabajo. Efectivamente, DINAF tiene la responsabilidad de también hacer su proceso de selección, reclutamiento, ¿verdad? Y seguimiento de la medida de protección. Nosotros contamos con sedes regionales porque cubren cada una 3 departamentos y hay municipios donde realmente no hay una institución de sociedad civil y el Estado tiene la responsabilidad de armar estructuras para la protección inmediata. Casualmente el día de ayer que estuve en un municipio cercano aquí en Tibucano, tienen un espacio, digamos, para gerenciarse 24 horas de protección. ¿Cuál es la herramienta que funcionaría ahí? Un staff de 3 o 4 familias de protección temporal. No ocupan armar un megacentro, como pidió alguna ahí, 5 millones para armar un megacentro, sino que lo que ocupamos es 24 horas, porque el tiempo de respuesta es 24 horas en esa zona. La idea es que nosotros también lo hagamos, la idea es que nosotros también tenemos, el protocolo tiene una propuesta metodológica para el reclutamiento de familias, tiene sectores priorizados para el reclutamiento de familias y a partir de ahí nosotros también vamos a poder hacer la medida, aplicar la medida, seguir la misma ruta de la medida. Pero en aquellos aspectos donde la sociedad civil quiera colaborar, tenga una capacidad instalada, quiera diversificar su oferta de protección, perfectamente por medio de un convenio lo puede hacer y aplicar la medida. Pero esto más, si no quiere aplicar la medida, pero tiene buenos técnicos ahí y dice, bueno, los tengo subutilizados y ganan un montón y que no me sale, bueno, pues entonces también puede hacer un convenio de cooperación para poder entonces ofrecer ese servicio técnico al Estado, sea en la selección y evaluación de la familia o en el seguimiento de la medida de protección a través de un convenio de cooperación, siempre con la veeduría, el acompañamiento y la asistencia de DINAF. Gracias. Y ya estamos acercando al tiempo de terminar las preguntas para que podamos comer. No sé si ustedes, pero yo tengo hambre.
Pero vamos a terminar con 2 preguntas para la doctora, porque hay 2 preguntas que fueron enviadas por mensaje que no hemos tratado todavía. Y son relacionados, entonces voy a hacer los 2 a la vez. Y los voy a hacer en inglés porque tal como así están escritos. It says, would you push for reintegration for a child that has had no contact with their biological family? And practically, how do we prepare children for transition from institution to foster families, especially when they're young? Very good questions. I would choose not to use the word push, because it's never good to push. It's always good to do things for the best interest of the child. But that doesn't mean that we do not have a duty to explore, to trace, to identify, to find the families of all children who are in our care, even those who have been separated at very early age. And why is that? It's not for us. It's because they have a right to know who they are, where they're coming from, and to have an opportunity at some point in time, whatever that is, to reconnect with those families. So I think irrespective of the length of stay in an institution and the period of lack of contact, we should always pursue this. Do the assessments, trace the families, find out where they are. It might be that their circumstances are completely changed, but they do not have the courage, or they actually lost track of their children. I'll tell you one story. I was working in Romania. It was early 2000. We were doing assessment and tracing for 300 children, 275 children with severe disabilities who have been separated from their parents very early on, many of them at hospital or soon after, from maternity wards. And we found one of the families, a mother, living in a really impoverished community. She was Roma, and the Roma groups in Romania and Eastern Europe are really marginalized and isolated. And we visited her. And we introduced ourselves, and we said, we are here to bring you some news from your child. And she broke into tears. Luckily, I'm a medical doctor. I was there to give her CPR. She was completely shaken. She actually buried her child. So she had a very traumatic birth. She gave birth to a child who had a very low APGAR score. She came from a really impoverished community. The doctor said, leave your child in an institution. The child was placed in a baby home. She tried to visit. The child moved when she was 3 to an institution for children preschool age. And then, when she wanted to visit again, because the people at the Child Protection Department were bothered by her insistence to visit, they actually said, we don't know where the child is. They implied that her child was dead. So this woman actually buried her child in her mind. And we came to her 15 years later with photos and information about her child. Did she want to reunite with her child? Yes. Yes, absolutely. But her entire life, the system worked against her. So never make assumptions on the basis of the length of separation. And the second part was, how do we prepare children, including young children? All children need to be prepared, including very young children. And with the very young children, again, I can't see Marco, but psychologists will tell you that you can use an object for transition. You can ensure that the child's main connection or direct care person follows up and helps that child to transition into the family, and that person follows up with the mother, and so on and so forth. There are a couple of publications that I will recommend in which you can find more detail about how to prepare children for transition. There is one I co-authored. It's kind of European-based, but I think you can pick and choose tools and learning from that material as well. Gracias.
Ya vamos a comer el almuerzo. Vino otra pregunta, es rapidito contestar, entonces yo lo voy a contestar. Y dice, ¿cuándo se va a publicar o en qué fecha va a publicar el protocolo de familias de protección temporal en la Gaceta? Porque justamente ahí en ese paso estamos con el convenio con DINAF y estamos trabajándolo y ya está al punto de publicar. No tenemos fecha exacto porque hay diferentes cosas que tienen que pasar y suceder para que ya tengamos la fecha, pero es pronto por salir, ha sido validado, firmado, reconfirmado por todas las autoridades del Estado. Si quieren saber más, tenemos el taller de familias de protección temporal, donde podemos contestar todas esas preguntas. Muchísimas gracias a ustedes.